Bien, en este último Shabbat del año hebreo, estamos desarrollando Nitzavim, nuestra parashá número 51. Estamos ya a pocas horas para darle la bienvenida a Rosh Hashanah, a la cabeza del año nuevo, el año judío. De manera que al cierre de este día Kadosh, después de hacer la ceremonia de la Havdalah, a hacer todos los preparativos para entrar al mundo espiritual, místico, sagrado y sobrenatural del día primero de Tishri. En esas energías del primero de Tishri, a las cuales ingresaremos ya dentro de unas pocas horas, una vez nos sumerjamos dentro de ellas, que por cierto y por supuesto son energías extraordinarias, en ellas estaremos sumergidos durante los siguientes 23 días, una vez recibamos Rosh Hashanah. Durante 23 días estaremos bajo una atmósfera, una influencia de los mundos espirituales de primer nivel. Y estas buenas energías en las cuales estaremos inmersos durante un promedio de casi 3 semanas, estas nos acompañarán para todo el próximo año. Bezrat Hashem. Por supuesto que entre los diferentes preparativos para entrar al primero de Tishri, a Rosh Hashanah, tenemos los rezos. Igual hay que llegar con una actitud de temor y temblor, y principalmente lleguemos con esperanzas. Es lo que no debemos perder. Ciertamente lleguemos con temor y temblor, pero también con muchas esperanzas, ya que nos acercamos en el Yom Hadin, nos acercamos delante de nuestro amoroso Abba Kadosh, esperando que en esa reverencia con que lleguemos, esperamos que la misericordia del Eterno prevalezca sobre el juicio. Dentro de los preparativos también para entrar a Rosh Hashanah y darle la bienvenida a todo lo místico de los primeros 23 días del mes séptimo, está, por supuesto, preparar nuestra tzedakot, nuestros donativos o nuestra tzedaká para compartir con nuestros hermanos, y así que todos podamos realizar los Yom Tov y que para todos realmente sean muy buenos. Pues esa es la mitzvah, que previo al Yom Tov hay que hacer estos preparativos también. Hay que compartir, hay que dar, hay que hacer tzedaká, de tal manera que todos podamos disfrutar de los Yom Tov y que estos realmente sean muy, pero muy buenos para todos. Y por supuesto en nuestras mesas, ya el domingo por la noche, Yom Sheni día lunes, día martes, no podrán faltarnos las granadas, las manzanas con miel, las jalot redondas,
que por supuesto para Rosh Hashanah son redondas. No puede faltarnos el vino y principalmente, dentro de ellas también el deseo de cumplir la mitzvah de escuchar todos el sonido del shofar. Así que un promedio de 31 a 32 horas más y estaremos llegando a Rosh Hashanah. Hoy por hoy, ocupémonos con la abodá de este día sagrado y ocupémonos con las energías de la parashá número 51, la parashá Nitzavim. Así que, Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para las 12 tribus de Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial y Shabbat Shalom también para nuestros Haverim. En este día 24 de septiembre del año 2022 y día 28 de Elul del año 5782 de la creación del mundo, vamos a continuar abriendo el capítulo 29 del Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, el quinto Sefer Torah, siempre con nuestra parashá número 51. Bien, después que todo Am Israel, retomando donde nos quedamos con nuestra clase anterior, ya todo Am Israel entró en un juramento, en un pacto nuevo con el Eterno. Moshe, en el último día de su permanencia acá en el mundo físico, reunió a toda la Kahal, a toda la congregación de los Bene Israel. Y por mandato del Eterno, los hizo entrar a todos en un pacto, en un juramento que guardarían y que guardaríamos la Torá, que siempre seríamos el pueblo de la Torá y que Hashem siempre sería, es y será nuestro Elohim. Una vez hizo entrar en el pacto a los Bene Israel, seguidamente Moshe toma el caso de los egipcios, de los cananeos y otros pueblos más, pueblos idólatras. Y toma este caso Moshe para dar una lección de vida para todas las generaciones de los Bene Israel. Así que sobre esa base abrimos en el capítulo 29, versículo 16 y 17. Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, quinto Sefer Torah. Dice, versículo 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Misraim y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, en referencia a los pueblos al otro lado del Jordán. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Estos dos versículos pareciera que, como dicen, superfluos. Sin embargo, contienen una enseñanza muy interesante para todos y para todas las generaciones de los Bene Israel. Por lo tanto, vuelvo a leerlos, 16 y 17.
porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Mizraim, Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Claro está que hablar de las naciones gentiles es hablar de idolatría en diferentes expresiones. Hablar de las naciones gentiles es hablar de idolatría en diferentes expresiones. Pues idolatría no solamente es el culto a los ídolos, a las estatuas, a los muñecos. La idolatría va más allá. De hecho, idolatría es también el sostenimiento de una filosofía, de un credo, de una doctrina, de una enseñanza, de una fe o de ideas ajenas y extrañas a la Torá. Eso es idolatría también. Es el sostenimiento de una filosofía, credo, fe, religión, culto, doctrina o ideas extrañas y ajenas a la Torá. De acá que pudiera que alguien no rinda culto a ningún muñeco, a ningún ídolo, ni a ninguna estatua. Sin embargo, si sostiene una fe, enseñanza, creencia, doctrina, idea extraña a la Torá, es un idólatra. Y aunque no esté rindiendo culto, o postrándose, o rezando, o dando reverencia a una imagen, es un idólatra. En el caso de los egipcios, Moab y Amón, los pueblos por donde han pasado los Bene Israel antes de llegar a la tierra prometida, dice Moshe, dice el versículo 17, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Los sabios nos dicen al respecto que los ídolos de madera y piedra, los gentiles, estos de madera y piedra, los gentiles, por ser estos ídolos de menos valor, pues entonces los gentiles no tenían reparos en tenerlos a la vista de todos. Los exhibían con orgullo, para que cualquier transeúnte pudiera verlos y admirarlos. Y sus propietarios pues se enorgullecían de que cualquier caminante pudiera apreciarlos, pues por eso los ponían a la vista de todos. Pero eran los dioses de piedra y madera, los de poco valor monetario. No obstante, los dioses de ellos, los de oro y plata,
no los ponían a la vista pública. No los exhibían al público porque se los podían robar. Tenían temor que ladrones los robaran. Por eso es que los que ponían a la vista de todos eran los de madera y piedra. Pero los de oro y plata, a esos dioses, los gentiles los tenían muy bien guardados. Enrejados, con cadenas, con candados o en zonas o cajas fuertes por temor a los ladrones. ¿Y qué no son dioses, pues? ¿Acaso no pueden ellos solitos defenderse, protegerse o cuidarse de ladrones? ¿Acaso no son dioses, pues? No, no son dioses. Son ídolos muertos. No son dioses. Es que Elohim solo hay uno. Elohim solo hay uno, Haemet, el verdadero. Hashem, el Boreolam, el Elohei Israel, bendito sea él. Y no hay más. Fuera de él no hay más dioses. Nos dicen nuestros Tehilim, el libro de los Salmos en el 115. Nuestro Elohim está en los cielos. Y como Él es el Boreolam, el creador de todos los mundos y de todos los universos, por lo tanto, todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Elohim está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, pero si hay un incendio, no pueden salir corriendo. No se pueden mover, porque son muertos. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, que los gentiles por fuera den a conocer o expongan una cosa y por el otro escondan otra. Oiga esto. El que los gentiles por fuera den a conocer una cosa y que por el otro lado escondan algo diferente. De esto Moshe Rabenu, hoy que los hijos de Israel han entrado en el pacto, en el juramento del Eterno, Moshe básicamente nos hace ver que los Bene Israel no podemos hacer del Eterno y de la Torá externamente una apariencia ante todos,
e interiormente tengamos Haz Veshalom, ídolos escondidos. Esa es la lección que Moshe toma de este caso. Los hijos de Israel no podemos hacer del Eterno y de la Torá externamente una apariencia para o ante los demás, e interiormente tengamos escondidos Haz Veshalom, dioses extraños. ¿Qué son los dioses extraños? Dijimos. No solamente son muñecos, ídolos, imágenes. Ya aclaramos que la idolatría pueden ser filosofías, credos, enseñanzas, fes, doctrinas distintas a las que hemos jurado obedecer hoy en el pacto en el que entramos. Así que no necesariamente se debe de tener un muñeco palpablemente. Un ídolo puede ser una creencia extraña, ajena, diferente a las enseñanzas de la Torá, de las que hemos juramentado que vamos a seguir. Esta es la misma enseñanza de los animales kosher y de los animales no kosher. Más allá del pashat, de lo literal o histórico, de los animales kosher y de los no kosher, pues eso es una enseñanza también para nosotros. Debemos ser nosotros kosher por fuera y kosher por dentro. Debemos ser kosher o kasher por dentro y kosher o kasher por fuera. Porque hay animales que tienen una sola característica kosher, pero la otra característica que la Torah demanda para que un animal sea kosher, la otra característica no lo es. Y es el caso del cerdo. El cerdo, de las dos características que la Torah pide de un animal para que sea kosher, el cerdo reúne una. Él cumple con una de las dos exigencias. El cerdo tiene pezuñas hendidas, partidas, separadas. De ahí que básicamente el cerdo, que es un hipócrita, dice a todos: mírenme, yo soy kosher. Y muestra la pezuña hendida, la pata partida o separada o dividida. Y él dice a todos: miren, yo soy kosher. Pero internamente es impuro. No es kosher. Y los hijos de Israel no podemos tener una apariencia externa de ser los servidores del Eterno y los estudiosos de la Torá, e internamente tener dioses, filosofías, credos, fe o religiones o doctrinas impuras,
que no van acorde a las enseñanzas de la Torá. De manera que en nuestra parasha de hoy tenemos que Am Israel, el pueblo escogido por el Eterno, el pueblo de la Torá, no podemos tener a otros dioses escondidos dentro de nosotros. Pues nadie puede servir al mismo tiempo a dos fes, o a dos amos, o a dos creencias diferentes. Eso no se puede. No podemos estar diciendo, sí, yo creo en la Torah, pero también creo también creo en. No podemos decir, sí, yo sé que los 613 mitzvot conforman la totalidad de la Torah. Pero también decir, sí, pero yo creo también que tal filosofía, tal creo, tal fe, tal religión, tal postulado, tal doctrina, esto es también cierto. Eso no funciona así. Eso no funciona así. De hecho, fue lo que los griegos quisieron hacer en el pueblo judío en los días de lo que celebramos Hanukkah. No necesariamente se oponían los griegos a la Torah, sino que querían poner su filosofía griega en los corazones del pueblo a la par de la Torah. Está bien, su Torah es buena, pero miren la filosofía griega también. Entonces lo que pretendían los griegos era que los judíos tuvieran dioses ajenos, creencias diferentes a las enseñanzas de la Torah. Así que reitero, nadie puede servir al mismo tiempo a dos fes o a dos amos diferentes. Por esta razón es que Moshe nos dice, versículo 18, dice el versículo 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Eterno nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Leo de nuevo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Eterno nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Lo que les está diciendo a Moshe, y de acuerdo a otras versiones, es: quizá alguno de ustedes sea cual hierba amarga y venenosa. Quizá alguno de ustedes, les dice, sea cual hierba amarga y venenosa, que externamente diga ser seguidor de la Torá, pero en su interior la rechace, la contradiga, blasfeme contra ella, sosteniendo en su corazón otras enseñanzas diferentes al mismo tiempo, queriéndolas promover
queriendo promover sus herejías entre los demás para apartarlos de la Torá. Quizá alguno de ustedes sea cual hierba amarga y venenosa. Que por un lado digan que han jurado que seguirán al Eterno, pero en sus corazones tengan otra Torá también, diferente a la Torá del Eterno. Y quieran promover esas herejías entre los demás para apartarlos de la verdadera Torá. Estos son los herejes. Estos son los apóstatas o los apícoros dentro del mismo pueblo de la Torá. Estos son los hierba amarga y venenosa. ¿Quiénes? Aquellos que por un lado digan que creen en la Torá, pero al mismo tiempo crean en otra Torá diferente también. Torá significa enseñanza, instrucción. Estos son la cizaña entre el trigo. Y lo peor del caso es que no solo ya tienen la falta gravísima delante del Eterno de creer a la Torá y por el otro lado sostener una Torá diferente, sino que pretenden sacar de su corazón su traición y deslealtad al Eterno, queriendo arrastrar a otros tras de sus dioses, que son filosofías internas. Por supuesto que debemos tener mucho cuidado con estas hierbas amargas y venenosas. Por supuesto. Pues su final y de quienes los siguen también será muy, pero muy amargo. Tal como nos lo enseña y lo vimos en la Parashá Re'eh hace unos Shabbats atrás. De hecho, como la Torah todo es secuencial, quiero que abramos la Parashá Re'eh nuevamente y veamos a estos que siendo Bene Israel, siendo hijos de Israel, también tienen dioses extraños en sus corazones. Son hierba amarga y venenosa. Dice Sefer Devarim, capítulo 13, versículo 6. No está hablando acá de gentiles, sino de gente dentro de Am Israel. Dice Devarim 13:6, si te incitare tu hermano, está hablando a los hijos de Israel, hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Este es un apícoros, es un hereje, un apóstata, que es un hijo de Israel, pero en su corazón tiene otros dioses escondidos. Por fuera parece kosher, pero por dentro es impuro. Por fuera muestra las características de ser kosher, de ser un Bene Israel,
pero internamente es inmundo. Es un Bené Israel, cree en la Torá, o es parte de Am Israel, pero en su corazón tiene dioses ocultos. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte del Eterno tu Elohim, que te sacó de tierra de Misraim, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Pues esto es una deslealtad o una traición al Eterno mismo. Y sigue diciendo, siempre sobre personas, y en este caso ciudades, dentro de Am Israel, que se vuelven apícoros. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, no está hablando de gentiles, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, que Hashem tu Elohim te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Ya aclaramos que los dioses no son solamente estatuas. Ya aclaramos que los dioses pueden ser otras filosofías. Versículo 14. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello como holocausto al Eterno tu Elohim, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que el Eterno se aparte el ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Hashem tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de el Eterno tu Elohim. Así que estas ciudades de Bené Israel, el mismo nombre de ser Bené Israel, pues son kosher por fuera, pero por dentro se han vuelto impuras, siguiendo a otras creencias.
sosteniendo otras creencias diferentes a las del Eterno. Esa es la enseñanza que Moshe da a entender a los hijos de Israel cuando les dice y cuando los sabios interpretan que los gentiles, sus dioses de madera y piedra, los tienen a la vista de todos, pero sus dioses de oro y plata los tienen bien guardaditos. De esa parte histórica es que Moshe nos da la lección a los Bene Israel que no podemos nosotros, los hijos del pacto, parecernos a los gentiles. Nosotros somos el pueblo de la Torá y no podemos tener al mismo tiempo guardados dioses de enseñanzas extrañas a la fe hebrea. Sigamos entonces, versículo 18 en adelante, 18 al 21. No sea que haya entre vosotros la misma enseñanza que acabamos de leer del capítulo 13. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Eterno nuestro Elohim para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré shalom, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Qué es? Me va a ir bien aunque yo tenga mis dioses guardaditos en mi interior. Yo soy un hijo de Israel, soy una hija de Israel y me va a ir bien, estaré bien. Pero eso, el hecho que sea hijo de Israel, Haz de Shalom, no quita que yo crea en... Dice el 20, no querrá el Eterno perdonarlo. ¿Y por qué? Porque esa es deslealtad. Esa es traición al pacto. No querrá el Eterno perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Eterno y su celo sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Eterno borrará su nombre de debajo del cielo. Del versículo 22 en adelante, de hablarnos la parashá a nivel individual, del versículo 22 en adelante, ahora va a pasar a hablar a todo el colectivo de los hijos de Israel. Y nos va a hablar específicamente sobre las consecuencias de abandonar la Torá. Las consecuencias de abandonar el pacto al que hemos entrado, en el juramento al que hemos entrado todos los Bene Israel. Así que Moshe nos hablará sobre las consecuencias de abandonar el pacto. Versículo 22 en adelante. Y oiga, qué difícil soy esto. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que el Eterno las habrá hecho enfermar. Azufre y sal abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y Zeboim,
las cuales el Eterno destruyó en su furor y en su ira. Dice el versículo 25, y responderán: por cuanto dejaron el pacto del Eterno, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Misraim, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira del Eterno contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y el Eterno los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Bien, ¿dónde estamos hoy por hoy? Las 12 tribus de Israel. Bueno, estamos desarraigados de nuestra tierra. Hemos sido arrancados, expulsados de nuestra tierra. Y hemos sido arrojados en medio de todas las naciones gentiles. Esto a causa del abandono al pacto, por haber fallado el juramento en el que entramos todos los Bene Israel. Porque así como entramos en el juramento del Eterno en el Har Sinai, también entramos en el juramento del Eterno hoy en la Parashá Nitzavim. De manera que por el abandono a ese pacto, por haber hecho de lado a nuestros antepasados el estudio de la Torá, hoy por hoy las 12 tribus de Israel no somos la nación cabeza de naciones. No somos los que estén arriba. Por el rechazo al estudio de la Torá, al día de hoy las 12 tribus de Israel hemos sido arrancados de nuestra casa, de nuestra tierra, y estamos en una dispersión mundial. En los Nevi'im nos dice el Eterno acerca de lo que es la tierra de Israel. Dice: ¿por qué la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo el Eterno: porque dejaron mi Torá, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Por qué las maldiciones sobre nuestro pueblo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo el Eterno: porque dejaron mi Torá, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón,
y en pos de los Baales, otras filosofías, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho el Eterno, Hashem Sebaot, Elohei Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Lo que estamos estudiando hoy de la Parashá Nitzavim, primero tenemos un pacto, después tenemos que Moshe nos advierte de las consecuencias del abandono al pacto. Efectivamente, violamos el pacto, nos vino la maldición de ser aventados en medio de todas las naciones gentiles. Así que la dispersión mundial de las 12 tribus de Israel es a causa del abandono de la Torah. No es que en el caso de Babilonia en su momento, no es que Babilonia haya podido o haya sido superior, digámoslo así, a los hijos de Israel. El Eterno entregó a nuestro pueblo en manos de los babilonios a causa del abandono del pacto. E igual con la destrucción del segundo templo. No es que Tito y las hordas o legiones romanas hayan podido y hayan derrotado a los Bene Israel por su capacidad militar. El Eterno, bendito sea Él, nos entregó en manos de los romanos. ¿Y por qué? Por el abandono del pacto. Por el abandono del estudio de la Torah. Y si alguien dice, sí, pero es que el ejército de los babilonios en su momento era descomunal en comparación al ejército de Israel. Si alguien dice, sí, pero el ejército de los romanos con Tito en el año 70 de la era común era superior al de los judíos. Sí, es correcto. Eso no tiene discusión. Pero cuando Israel, el pueblo de la Torah, está conectado con Hashem, el Boreolam, unido a la Torah, sirviendo al Eterno, estudiando y cumpliendo Torah, 5 de ustedes perseguirán a 100. Es lo que tenemos con la fiesta de Hanukkah. Ciertamente los griegos eran militarmente superior a los judíos. Pero decimos todos los años en Hanukkah que nosotros celebramos la victoria de los pocos sobre los muchos. La victoria de los débiles, los judíos, sobre los fuertes, los griegos. Así que es el Eterno quien nos entregó en las manos de los gentiles por el abandono de la Torah. Ahora, esta área de la dispersión mundial en la que hoy por hoy estamos, las 12 tribus de Israel, es un área que está a la vista
de todos los que leen el Tanaj e incluso de todos aquellos que leen las nuevas escrituras. Esta verdad está en todos lados. De hecho, si yo me remito a la carta de Jacob, mal traducida como Santiago, dice en esa carta, Jacob, Eved Hashem, siervo de Elohim y del Adón Yeshua el Mashiach, y dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Así que el tema de la dispersión de las 12 tribus de Israel está a la vista de todos aquellos que estudian la Tanaj e incluso que estudian las nuevas escrituras. Ahora, lo he aclarado siempre y lo reitero hoy una vez más. Nuestra dispersión mundial no es sinónimo de rechazo como el pueblo escogido del Eterno. Nada que ver. Nuestra dispersión mundial no es sinónimo de rechazo como el pueblo escogido del Eterno. Haz Beshalom. De hecho, nuestra expulsión de la tierra prometida no es definitiva. Es solo temporal. Y no es como dicen los gentiles, que el Eterno ha desechado a los hijos de Israel como el pueblo escogido del Eterno. Nada que ver. Esa es la enseñanza de los Goim, que por el hecho de que las tribus de Israel estamos hoy en los 4 puntos cardinales de la tierra, los gentiles creen que el Eterno ha desechado a Israel y que no sigue siendo más el pueblo escogido del Eterno. Eso no es cierto. Entonces surge la pregunta, ¿y qué es la dispersión mundial de las 12 tribus de Israel? Se lo digo en palabras sencillas. La dispersión mundial de las 12 tribus de Israel es una disciplina temporal. Mientras aprendemos la lección en las naciones haciendo Teshuvah, que dará como resultado nuestra restauración final con la aparición del Mashiach, quien viene para levantar nuestra dispersión y hacernos volver a las 12 tribus al lugar de donde fuimos desterrados. Y como las 12 tribus de Israel estamos en un exilio mundial, en los 4 puntos cardinales o en los 4 vientos de la tierra, como también se le llama. Por lo tanto, cuando aparezca el Mashiach ben David, de los 4 vientos de la tierra o de los 4 puntos cardinales, nos tomará a las 12 tribus de Israel para llevarnos de regreso al lugar de donde fuimos desterrados. Sin más ni menos, nos tomará de entre las naciones gentiles para llevarnos nuevamente a la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob, a Eretz Israel.
De hecho, pues es bastante difícil para algunos escucharlo, pero yo entiendo que la esperanza falsa, por cierto, con todo respeto, de millones de personas es que esperan al Mesías para llevarlos al cielo. Esa es la esperanza de millones de personas en todo el mundo. Aguardan, esperan, proclaman la venida del Mesías de Israel para llevárselos al cielo. El Mashiach ben David ciertamente aparecerá. Pero él viene por las 12 tribus de Israel. Él viene como el enviado del Eterno para ponerle fin a nuestra dispersión mundial y tomarnos de entre las naciones gentiles para llevarnos de regreso a casa, a la tierra prometida. Para muestra un botón, las Nuevas Escrituras dicen: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Por supuesto que es el Mashiach ben David. ¿Y de qué evento nos está hablando? Nos habla de su aparición, de su venida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre o del Ben Hadam en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Ben Hadam o verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar, y juntará o recogerá a sus escogidos. Israel somos el pueblo escogido. Y juntarán a sus escogidos, ¿de dónde? De los 4 vientos. ¿Y por qué de los 4 vientos o de los 4 puntos cardinales? Porque las 12 tribus de Israel, a causa del abandono de la Torá, fuimos arrojados, aventados, enviados a los 4 vientos de la tierra. Por lo tanto, y reitero 31, y enviará sus ángeles con gran voz de shofar, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y por cierto, y sin entrar en detalles, el Mashiach hará su aparición, como sabemos, en un Rosh Hashanah. El Mashiach ben David hará su aparición en un Rosh Hashanah, en un día 1 de Tishri, en un año nuevo judío. Él aparece, dice el texto que he leído, con el sonido del shofar.
Él aparece con el sonido del shofar. El shofar es una mitzvah que lo escuchemos en Rosh Hashanah. Al decirnos que su venida es al sonido del shofar, es porque el Mashiach aparece en el día del sonido del shofar. ¿Y cuándo es la fecha de la proclama del sonido del shofar? Rosh Hashanah. Es el día del sonar del shofar. Entonces no se toca en otro tiempo el shofar. Se toca en el mes de Elul, ciertamente. Pero el día de la mitzvah del sonar del shofar, según la Torah, es Rosh Hashanah. Y hago un paréntesis. ¿No se suena el shofar en Shabbat? No. Es prohibido sonarlo. En Shabbat es prohibido sonar el shofar. Pero es que se oye bien bonito. Sí, pero es que no se trata de sonidos. Shabbat es el día de las delicias, de la alegría, del deleite. Y el shofar es, bueno, no entro en más detalles que lo último que digo al respecto. El sonar del shofar es para pedirle al Eterno que se levante el trono de juicio y que por favor se siente sobre el trono de misericordia. Y en Shabbat no es día de juicio, Shabbat no es día de ira, Shabbat no es día de nada negativo, Shabbat es lo bueno del Creador del mundo. Por lo tanto, estar sonando el shofar en Shabbat, eso es contraproducente. No tiene sentido. De hecho, es prohibido, reitero, sonar el shofar en el día de Shabbat. Así que, ¿cuándo se suena el shofar? El 1 de Tishri en Rosh Hashanah. De acá que para nosotros en la fe hebrea, el Mashiach, Ben David, vendrá en un Rosh Hashanah. Qué bueno. En un año nuevo judío, en el día de la fiesta mal llamada de las trompetas, correctamente el día del sonido del shofar. ¿Cómo encontrará el Mashiach a las 12 tribus de Israel cuando sea el tiempo de su aparición? Nos encontrará con todo un mes de Elul de preparación espiritual. Así nos encontrará. Con toda una preparación de 29 días del mes de Elul. Con 29 días de Selichot, de Teshuvah, de pedir perdón. ¿Cómo nos encontrará el Mashiach cuando Él aparezca en Rosh Hashanah? Nos encontrará en el Shabbat del Yom Tov de la festividad anual. No es un Shabbat semanal. De hecho, si esta vez, este año 5783, Rosh Hashanah será el Yom Rishon, día domingo. Será día lunes, será día martes. Pero en la noche del domingo, antes que entre la puesta del sol, habremos encendido las velas del Shabbat del Yom Tov. Entonces, el Mashiach nos encontrará en un Rosh Hashanah en el Shabbat del Yom Tov.
preparados para nuestra cita anual. Así que no es que los Bene Israel no sepamos el tiempo de la venida del Mashiach. Claro que la sabemos. Será un Rosh Hashanah. ¿De qué año? No lo sé. Pero sí será en un primero de Tishri. Entonces, ¿dónde estamos al día de hoy? Las 12 tribus de Israel. Estamos en una dispersión mundial. Pero, ¿y por qué? Porque juramos, entramos en el pacto y en el juramento del Eterno, y nuestros antepasados no lo cumplieron. Por eso nos dice la Parashá, capítulo 29, versículo 24, mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Eterno a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Hashem, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Mitzrayim. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Y aquí viene la consecuencia. Por tanto, se encendió la ira del Eterno contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y el Eterno lo desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de esta Torah. Dicen nuestros sabios acerca de este versículo 29. En hebreo es el 28. Dice, las cosas ocultas son para el Eterno nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para cumplir todas las palabras de esta Torah. Dicen los sabios, ¿cuáles son las cosas ocultas y cuáles son las cosas reveladas? Respuesta. A lo largo de los milenios, los judíos han estado esperando ansiosamente la redención final a través del Mashiach. Claro que sí. A lo largo de los milenios, los judíos han estado esperando ansiosamente la redención final a través del Mashiach. Nuestros sabios, en el Sanedrín 98, inciso A, han identificado dos momentos para esa venida. Uno es Beitá. ¿Qué es eso? Es el momento predeterminado por Hashem al comienzo de la creación. ¿Qué significa eso? Significa que el Eterno estableció el momento justo e indicado cuando el Mashiach hará su aparición. Esto fue predeterminado desde antes del comienzo o al comienzo de la misma creación. Por eso dice, nuestros sabios han identificado dos momentos para esa venida. Uno es Beitá, que es el primero, es el momento predeterminado por Hashem al comienzo de la creación. Y el segundo es Ahishená,
Dice, eso significa una venida acelerada y rápida antes del momento destinado. Y dice, si los judíos lo hacen, corrijo, si los judíos lo merecen, Hashem la apresurará. ¿Qué cosa? La aparición del Mashiach. Si no lo son, si no lo merecen, Has Shalom, la redención vendrá en su momento, en el momento predeterminado. El momento asignado para la venida del Mashiach está oculto y solo es conocido por Hashem. Sin embargo, sabemos que si nos arrepentimos sinceramente, entonces inmediatamente seremos redimidos, como dicen las Escrituras. Hayom im bekolo tishmau. Hoy, si ustedes oyen su voz. En el versículo previo, Moshe le está diciendo al pueblo que Hashem los sacó de su suelo con enojo, con ira y con gran furia, y los arrojó a otra tierra hasta ese día. En un intento de confortarlos y elevar su espíritu, Moshe está asegurándoles que esta situación no será para siempre. Hashem enviará definitivamente al Mashiach y nos sacará del galut, del exilio, sin que importe si lo merecemos o no. Sin embargo, ¿cuándo tendrá lugar esta Hanistarot? O sea, esto oculto. Dice, solo Hashem lo sabe. Solo Hashem lo sabe. No obstante, Aniglot lanu ule banenu ad olam. Lo que está revelado para nosotros y para nuestros hijos para siempre es que si cumplimos con todas las palabras de esta Torá, la redención tendrá lugar más rápidamente. Más rápidamente. Y eso es lo que tenemos en el siguiente capítulo. Recapitulo. Hay dos áreas que nos hablan o de que se determina la venida del Mashiach. La primera es Hashem estableció el tiempo específico, determinado, indicado, justo, preciso. Y el otro es si hacemos méritos, si a Israel hacemos méritos, el Mashiach puede enviarnos antes del tiempo determinado o predeterminado. ¿Sobre qué base? Teshuvah. Teshuvah. En otras palabras, y con esto una lectura más y cerramos, todos los que hasta hoy estamos en la dispersión, todos los hijos de Israel que estamos hasta hoy en la dispersión, debemos tener claro que el Mashiach no será enviado hasta que todos nos volvamos al Eterno y a la Torá. El caso es que hoy por hoy la gran mayoría de las tribus de Israel ni siquiera saben que son Bene Israel. Hasta el día de hoy, o más bien dicho, hoy por hoy, ni siquiera la gran mayoría sabe. Aquí hay una consulta, dice Mashiach ben David. ¿Cuál David? ¿El violador de Torah? No. Estamos hablando del Mashiach, el Shomer Torah. El Shomer Torah.
Entiendo su pregunta, Michelle Santana, entiendo su pregunta. En el caso de nuestras enseñanzas, siempre es y siempre son que el Mashiach ben David, cuando nosotros hablamos del Mashiach ben David, hablamos del Mashiach que santifica Shabbat, de un judío ortodoxo, de uno que usa talit, de uno que es circuncidado, de uno que come kosher, de uno que celebra Shabbat, que guarda la fiesta del Eterno, que separa la leche de la carne. Hablamos del Mashiach que nunca violó ni violará ni siquiera un puntito de la Torá, sino que su misión es honrar la Torá, engrandecer la Torá y llevar a Israel y al mundo entero a obedecer la Torá. Ese es nuestro Mashiach. Después dice, bien, entiendo también esto. Dice, pero están ustedes esperando un Mashiach ben David en Jerusalén. Y el Torah dice que el lugar escogido es Gerizim. Entonces, entiendo su pregunta. Nosotros, por lo menos los Bene Israel, los que creemos en la Torah de Hashem, sí, de acuerdo a nuestros Nevi'im, y me refiero en este caso específico a Zeharia, o libro de Zacarías, capítulo 14, ahí el Tanaj, clara y sin lugar a equivocarnos, nos hace ver que el Mashiach aparecerá en Jerusalén y específicamente dice en el Monte de los Olivos. Zacarías capítulo 14. La de el monte Gerizim o Gerizim, entiendo que es la enseñanza de los samaritanos, entiendo eso. Pero en el caso nuestro, en la fe hebrea, el Mashiach viene a Jerusalén. No solo es ese pasaje, sino que hay muchos más, pero por lo menos doy una respuesta. Zacarías 14 nos hace ver que el Mashiach viene a Jerusalén y dice específicamente el Monte de los Olivos. Toda por su pregunta. Así se hace, hay que preguntar. Entonces, hablando de cómo apresurar la venida del Mashiach, el capítulo 30 de nuestra parashá nos hace ver que la Teshuvah, o el retorno al Eterno y a la Torá, puede apresurar la venida del Mashiach. Le doy lectura a los primeros 10 versículos y con esto vamos a ir cerrando esta sesión de esta mañana. Vea cómo la Teshuvah hace o puede hacer que el Mashiach no sea enviado antes del tiempo predeterminado. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones. ¿Dónde estamos las tribus de Israel? En medio de todas las naciones. A donde te hubiera arrojado Hashem tu Elohim. ¿Por qué causa? Por el abandono a la Torah, por el rechazo, por el menosprecio a la Torah. Y te convirtieres a Hashem tu Elohim. ¿Dónde? En medio de las naciones. Por eso decía hace un momento que el gran problema que tenemos en este momento es que la gran mayoría que sí realmente son Bene Israel, que son parte de las 12 tribus de Israel, hoy por hoy ni siquiera han caído en el 20, ni siquiera han entrado en la conciencia que son de las 12 tribus de Israel. De hecho, la gran mayoría de las tribus, hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, están asimiladas, gentilizadas
e incluso rechazando la Torá. E incluso rechazando la Torá. Por supuesto que hay un mover de la Ruach de Hashem que hará que los que son Bene Israel, finalmente, como pues nos ha sucedido a la mayoría de nosotros, entrarán también ellos en conciencia que son parte de los de la dispersión. Y cuando hagan retorno, es decir, al hacer retorno, volver a regresar a las sendas antiguas de la fe hebrea, oiga, si esto va a dar como resultado, bueno, 2, y te convirtieres a Hashem tu Elohim, y obedecieres a su voz, la voz de la Torá, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces nos has enviado el Mashiach. Dice el 3, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos. ¿Por medio de quién? Por medio del Mashiach. Y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiera esparcido Hashem tu Elohim. ¿A través de quién? A través del Mashiach. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Hashem tu Elohim y de allá te tomará. ¿Por medio de quién? Del Mashiach. Versículo 5. Y te hará volver a Hashem tu Elohim, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Eterno tu Elohim tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esta circuncisión es la circuncisión ciertamente del corazón. Eso significa quitar el corazón de piedra por uno de carne. 7. Y pondrá el Eterno tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Hashem y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Los mandamientos AC y los mandamientos Lota AC. Los mandamientos harás y los mandamientos no harás. Porque la Torá es de perpetua vigencia. Y tú volverás y oirás la voz de Hashem y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Eterno tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque el Eterno volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Hashem tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este Sefer Torah, cuando te convirtieres a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que ciertamente 2 tiempos hay para la venida del Mashiach. El tiempo predeterminado por el Eterno, establecido fijamente por el Eterno, pero sí los hijos de Israel
hacemos méritos, su venida o su aparición puede ser apresurada. Apresurada. Las condiciones son que toda la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que estamos en la dispersión mundial, las condiciones son que nos volvamos al pacto, que nos volvamos al juramento, que retornemos todo lo de la dispersión a la Torá sagrada del Creador del mundo, bendito sea Él. Esto, por supuesto, significa volvernos al Shabbat. No podemos estar diciendo más lo de los hijos de Israel, que es el Yom Rishon, que es el domingo. No, la Teshuvah consiste en volver todos al Shabbat. Volvernos a las fiestas ordenadas por el Eterno. Volvernos al idioma hebreo. Volvernos a la comida kosher. Volvernos para estudiar la Torá del Eterno. Esas son las condiciones. Bien, estos versículos del 1 al 10 que hemos leído nada más de corrido, los vamos a tomar en la siguiente clase para verlos desde la perspectiva de Rosh Hashanah. Así que estos mismos versículos los vamos a conectar con la siguiente clase, con el evento anual, que ya estamos a un promedio de unas 30 horas para entrar, el evento de Rosh Hashanah. Y veremos cómo ciertamente la Parashat Nitzavim y Rosh Hashanah están estrechamente unidas. No es por gusto, lo decíamos ayer, que Nitzavim sea la Parashá que antecede a nuestro evento anual del día 1 de Tishri. Así que Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, continuaremos a las 17 horas con 30 minutos, 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Al final de la Havdalah estaremos dando algunas instrucciones acerca de todo lo que vamos a prepararnos para el evento ya de mañana por la noche. Así que Shabbat Shalom, y será hasta las 17 horas con 30 minutos, 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Shabbat Shalom.